¿Qué tal, familia de La Roca? ¿Cómo están? Buenas tardes. Mi nombre es Sandro Belain y va a ser un gusto poder compartir con ustedes el tema del cumplimiento de la Pascua en la cruz. Primero, si me acompañan a orar, por favor. Precioso Padre, te doy gracias, Señor, por la oportunidad que le das a este siervo tuyo de compartir este mensaje, Señor. Te pido, Señor, bendice la vida de nuestro pastor, de su familia, Señor. Bendice las familias de su iglesia y a todos los que exponen, Señor, estos mensajes. Padre, te doy gracias por todos esos oídos y todos esos corazones, Señor, que traes a este mensaje, Señor. Porque es un gozo, Señor, es un honor poder compartir de las maravillas de tu palabra, Señor, de tu perfección, de tu poder, de tu majestad, de tu santidad, de tu justicia, pero sobre todo del amor, de tu amor por nosotros, Señor, y de que por ese amor por nosotros no escatimaste ni a tu propio Hijo. Señor, te pido que este mensaje caiga en tierra fértil, Señor, para que dé fruto. Te doy gracias, Padre, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y bueno, familia, vamos a iniciar este tema. No sin antes comentar, ¿verdad?, lo importante que son estas fechas, como lo comentaba nuestro pastor. Estas fechas para nosotros los creyentes son fechas muy importantes que impactan nuestra vida y que tienen un efecto eterno. Incluso para los que no creen en lo que sucedió en estas fechas, también tendrá un impacto eterno. Y este acontecimiento en donde todo el mundo pudo ver el acto de amor más increíble que pudo haber existido y sobre el cual está fundada tu fe, mi fe, y que es este acontecimiento el que traza el camino para nuestra salvación. Y es precisamente Dios entregando a su Hijo, a su único Hijo, a un inocente, para el perdón de nuestros pecados. Y todo, como lo comentó nuestro pastor también, todo lo estableció Dios desde un principio. Y desde el principio hay un principio bíblico, ¿verdad? Como en Romanos 3:23, que dice que en cuanto a que todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. No hay uno justo. Y después dice Romanos 6:23 que la paga del pecado es la muerte. Y en Hebreos 9:22 nos dice que no puede haber perdón de pecados sin derramamiento de sangre. Y así es como Dios iba a tratar el pecado. Ya lo vimos en Génesis 3:21, cuando Adán y Eva pecan, como Dios sacrifica a un animal inocente para con sus pieles cubrir los cuerpos de Adán y Eva. Y lo que en realidad estaba haciendo era cubrir el pecado de ellos. Y poco después, en Génesis 22, podemos encontrar a Abraham y a su hijo Isaac, al hijo de la promesa, en donde Dios le pedía a Abraham que sacrificara a su hijo, a ese hijo de la promesa. Y en el momento en que Abraham iba a ejecutar ese sacrificio, el ángel de Dios lo para y le dice: en cuanto a que has creído en Dios, esto te ha sido contado por justicia. Y aquí era Dios diciéndole a Abraham lo que él no iba a tener que hacer, pero lo que Dios sí iba a tener que hacer mucho tiempo después. Y en lugar de tener que sacrificar a su hijo, Dios proveyó un carnero para que ocupara el lugar de su hijo. Y precisamente en esa cruz, Jesús ocupó tu lugar y ocupó mi lugar. Nosotros debíamos de estar ahí, pero Jesús llega y te dice: yo pago tu deuda. Yo pago esa deuda. Yo me voy a acostar en esa cruz, voy a sufrir,
y voy a pagar esa deuda por ti. Esa deuda que, como dice Colosenses 2:14, era un acta de decretos, todo aquella, una lista de todos nuestros pecados, en donde se nos acusaba delante de Dios. Y lo que hizo Jesús con su sangre y con su sacrificio fue tomar esa acta de los decretos, clavarla en esa cruz y escribirle: pagado con mi sangre. Dios había enviado a su Hijo para pagar esa deuda que teníamos, para perdón de nuestros pecados. Y bueno, después vemos en Éxodo 12, precisamente toda esa historia que ahorita conocimos y que nuestro pastor nos explicó sobre la historia del pueblo de Israel y su esclavitud y sus 400 años con el pueblo egipcio, y cómo Dios los va a liberar. Y la instrucción que Dios da por medio de Moisés, ¿verdad? Para que esto se pueda llevar a cabo. Y este pasaje, esta ilustración tan increíble de el Cordero de la Pascua y el Cordero de Dios. Y vamos a ver unos puntos en donde vamos a ver esta ilustración rápidamente, porque ya se vieron algunos puntos también, y podemos ver que para empezar tenía que ser un cordero al que tenía que matar, comer y después su sangre poner en los dinteles. Tenía que ser, como dice el versículo 5, un cordero sin defecto, refiriéndose esto precisamente a la pureza de ese Cordero de Dios. Isaías 53:9, 700 años después de que, más o menos, de que el pueblo de Israel fue liberado, en Isaías 53:9 dice que a nadie hizo mal ni profirió ninguna mentira. Jesús fue perfecto, Jesús no pecó, fue el único hombre que no pecó en esta tierra. También dicen los versículos 3 y 6 que tendría que ser preparado este cordero durante 4 días. Precisamente 4 días antes de la Pascua, Jesús hace lo que se llama en la Escritura su entrada triunfal a Jerusalén. Y bueno, también este cordero tenía que ser muerto. Isaías 53:7 nos dice que como matadero fue llevado este cordero, ¿sí? Al matadero fue llevado este cordero de Dios. Este cordero que en Juan 1:29, Juan el Bautista reconocía y decía, apuntaba a Jesús como el Cordero de Dios, que quitaba el pecado del mundo. Y sería muerto y sería asado por fuego, sería pasado por prueba, pero también este fuego representaría todo ese sufrimiento que nuestro Señor Jesucristo sufrió en la cruz. También dice Isaías 53:3, será el hombre más sufrido, el más experimentado en el sufrimiento. La cruz, esa forma de ejecución romana, era una tortura, era una agonía. Horas estuvo nuestro Señor Jesucristo en esa cruz. Y también dice el versículo 46 que no debía quebrársele ningún hueso. El Salmo 34 nos dice que el Señor le cuidará todos sus huesos y que ni uno solo será roto. Y esto lo podemos ver cumplido en Juan 19:33, donde los soldados, cuando llegaron a ver a Jesús y vieron que Jesús estaba muerto, decidieron no romperle los pies, porque muchas veces era tan larga esa agonía que lo que hacían era romperle los pies para que murieran más rápido por asfixia. Todo esto, veríamos el cumplimiento de todo esto en la cruz. Y también esta sangre del Cordero, se tenía que poner en ambos postes y los dinteles de cada casa. Era una señal precisamente el Pesaj, para que Dios pasara de largo, pero también era una protección del juicio de Dios sobre el pueblo de Israel, sobre el pueblo de Egipto. Y gracias a esa sangre del Cordero iban a ser salvados,
Iban a ser salvados por la sangre y su vida iba a ser transformada totalmente porque iban a pasar de la esclavitud a la libertad, de la libertad a la promesa de una tierra prometida, a la promesa de una nueva vida. Esa promesa que tenemos tú y yo en la cruz, gracias a ese sacrificio, de que nuestra vida va a ser transformada y que tenemos una vida eterna en Jesucristo. Posteriormente sale el pueblo de Egipto y Dios los lleva hasta el monte Sinaí, en donde Dios a su pueblo les da las leyes. Y les da las leyes y también sella un pacto con ellos, un pacto centrado en esas leyes, que como podemos ver en Deuteronomio 28, era un pacto en donde se bendecía, había bendición por la obediencia, pero donde también había consecuencias por la desobediencia. Y dentro de estas leyes, Dios estableció también las leyes ceremoniales, en donde le daba toda esta continuidad, todos estos principios bíblicos que Dios nos dio desde un principio, ¿no? En donde tenía que sacrificarse un animal con la sangre de ese animal inocente, sin mancha, sin defecto, habría perdón de pecados. Entonces establece el sacerdocio levítico, pero la realidad es que ni la sangre del animal era perfecta. Un animal sin voluntad, sin conciencia. Pero también el sumo sacerdote tampoco era perfecto. Ese mediador, ese intercesor que entraba una vez al año al lugar santísimo previo a un ritual de purificación para entrar y estar en contacto con el Espíritu Santo y pedir por el perdón de todo el pueblo. Ni ese sacrificio, ni ese sumo sacerdote eran perfectos. Por eso, la sangre del Cordero de Dios iba a ser el único sacrificio, el último sacrificio y el sacrificio perfecto. De la misma manera, el mediador, ese intercesor que no era perfecto, en Jesucristo vamos a tener a ese mediador, a ese último sumo sacerdote, al único, al perfecto. Y podremos preguntarnos, pero si Jesús no era de la orden de Levi, de donde tenían que venir todos los sacerdotes, él era de la tribu de Judá, pero Dios, en su perfecto plan, ya tenía todo establecido, y años antes, alrededor de unos 500 años antes de establecer esta ley ceremonial, Dios ya había establecido otra orden, la orden de Melquisedec. Y podemos ver en Hebreos por eso que Jesucristo es el sumo sacerdote de la orden de Melquisedec, porque los levitas no era un sacerdocio perfecto, era un sacerdocio que simplemente iba heredándose de familia en familia. Sí, a veces abusaban incluso de esa función de sacerdote, incluso lo podemos ver en Samuel, con el sacerdote Elí y con sus hijos. Pero bueno, realmente lo que podemos ver es que ninguna persona en el Antiguo Testamento podía haber sido librada del pecado, del perdón de los pecados. Ese continuo sacrificio de los animales solamente era un continuo simbolismo de lo que Jesucristo, lo que el Cordero de Dios haría algún día por nosotros. Juan 3:13 dice, nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, que es el Hijo del Hombre. Y para terminar en esta parte de la ley, en Levítico 16, veíamos que en ese día especial, 2 corderos se escogían y se echaban a la suerte, y sobre uno de los corderos se imponían las manos, y todo el pecado del pueblo era transmitido a uno de esos corderos, y el otro era puesto en libertad. Todos los miles de sacrificios apuntaban a Jesús, y por fin llegaría ese día en el que todo el pecado del mundo, de la humanidad, caería sobre el Hijo de Dios.
Bueno, pues hemos venido de alguna manera en una forma cronológica tratando de describir algunos pasajes y algunos principios que Dios estableció. Y ahora vamos a dar un salto en el tiempo, a Juan 12:1. En Juan 12:1 vemos a Jesús, en donde está en Betania, está en casa de María, en casa de Marta y de Lázaro, al que resucitó. Previo, estaba pasando unos días con ellos, con la gente que amaba, porque ella iba a celebrar la Pascua a Jerusalén. Estaba próxima a entrar a Jerusalén y de alguna manera Jesús sabía el día que iba a morir, sabía que iba a morir el 14 de Nisan, sabía la hora en que iba a morir, la hora en que se hacían los sacrificios entre las 3 y las 6 de la tarde. Sabía en manos de quién iba a morir, porque finalmente él conocía, él sabía que era el plan de Dios, que este plan que Dios creó desde antes de toda la creación. Y eso nos quiere decir también que a pesar de todo lo que sucede, de ese aparente descontrol, de esos momentos difíciles, Dios seguía en control. Y Dios seguiría en control, así como está en control de tu vida y de mi vida, a pesar de todos los problemas que veamos, a pesar de todas las circunstancias que veamos, Dios está en control. Y bueno, vemos que Jesús, para cumplir también las profecías, entra a Jerusalén, ¿verdad? Y esa semana pasarían muchas cosas en Jerusalén. Jesús limpiaría de vendedores el patio, reprendería a los escribas y a los judíos en su último discurso público, ¿verdad? También respondería a la pregunta más larga que los discípulos pudieron haber hecho en el sermón del Monte de los Olivos, y muchas cosas sucedieron esa semana. Pero la palabra nos dice que lo que Jesús más anhelaba era lo que nos describe Lucas 22:15. ¿Cuánto he deseado comer con ustedes esta Pascua antes de padecer? Jesús lo exclamó. Esto lo exclamó estando en la mesa. Les decía, no saben qué ganas tenía yo de estar con ustedes, celebrando esta última Pascua. Para él era la última Pascua, era una Pascua especial. Era una Pascua especial porque él era el significado de esa Pascua. Él había esperado tanto tiempo por esa Pascua, porque finalmente él iba a ser ese cordero que iba a ser sacrificado. Él había ido muchas veces al templo, había visto muchos animales, muchos sacrificios de animales. Ahora en su tiempo. Era el turno de Jesús. Y viendo este gozo de estar con los discípulos en la cena. Pero yo quisiera pensar en ese remolino de emociones que tenía Jesús, ese remolino de emociones, ese gozo, pero una vez en Getsemaní, a las pocas horas, ¿verdad? Dice la palabra que sudaba gotas de sangre, ¿no? Y que le decía al Padre, si es posible poder pasar la copa. Si es posible que no vaya a sufrir lo que tengo que sufrir, si es posible que el hombre por sí mismo haya algo con el que se pueda salvar. Pero él sabía que era la voluntad del Padre. Pero no solo eso, era el único camino para el perdón de nuestros pecados. Y pues ahí mostraba esa angustia de Jesús, ese sufrimiento que tenía. Todavía no era un sufrimiento físico, pero era un sufrimiento que él estaba sintiendo por el sufrimiento, físico que iba a tener. Pero por otro lado, quiero imaginar ese sufrimiento de saber que un hombre que nunca pecó, todo el pecado del mundo iba a caer sobre él. Y no solamente todo el pecado del mundo, sino toda la ira de su padre
iba a recaer también sobre él. Por eso dice la palabra que no hubo hombre más experimentado en sufrimiento. Y bueno, esa cena fue una cena muy larga que se extendió porque cantaban salmos y se abordaron muchos temas en esa cena, pero me enfocaré únicamente a 3 versos porque se ocuparon muchos temas y para el tema de este día quiero ocuparme de 3 versos empezando por el verso 16, que nos dice, porque yo les digo que no volveré a comerla hasta su cumplimiento en el reino de Dios. Lo que les estaba diciendo Jesús era de que esa era la última Pascua que iba a tener con ellos. Pero esa promesa de que les hacía a ellos y nos hace a todos nosotros, esa esperanza que tenemos en que Jesús, en el reino de Dios, vamos a estar compartiendo la Pascua con Él. Él va a estar compartiendo la Pascua con todos sus santos. Dice que Él comerá nuevamente con nosotros y celebrará esa Pascua. Claro, ya no apuntando a Éxodo, apuntando a su sacrificio en la cruz y a todas las promesas y a todas las bendiciones que tuvimos y que tenemos en esa cruz. Ese no sería el fin. Este sería el anuncio de su regreso. Tal vez al instalar el reino milenial o tal vez en los cielos, en el nuevo cielo y en la nueva tierra. Y dice después, todo esto lo había hablado un día antes en el sermón del Monte de los Olivos. Y después pasamos al versículo 19 donde dice que luego tomó el pan, lo partió, dio gracias y les dio tiempo, y al repartirles a ellos este pan, les decía que este es mi cuerpo, que por ustedes es entregado. Cuando celebraban la Pascua, el pan era un pan de aflicción. Ahora este pan apuntaba a su cuerpo, a ese cuerpo frágil, a ese cuerpo que iba a ser destrozado, ¿sí? A ese cuerpo que iba a ser traspasado también. Y dice, hagan esto en conmemoración mía. Eso nos recuerda que el sacrificio es por nosotros. Y nos dice que no fue nada fácil. No fue nada fácil para él. No fue nada fácil para el padre tener que entregar a su hijo y verlo sufrir de esa manera por amor a nosotros. Dice que también en el versículo 20, de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa y les dijo, esta es la copa, esta copa es del nuevo pacto, que está en mi sangre y que será derramada por ustedes. Jeremías 31 nos decía, vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel, con la casa de Judá. Y este pacto, los pactos se hacían con sangre. Lo vemos en Éxodo 24, cuando están sellando el pacto con Dios y que Dios le dice, si eres obediente y obedeces tus leyes, y tú el pueblo dice, sí, vamos a obedecer tus leyes. Entonces rociaron la sangre hacia todo el pueblo. Pero este era el pacto del perdón. Este es el pacto de la salvación. Y en tan pocas palabras, Jesús bajó el telón de todo lo que era el Antiguo Testamento. Daba por terminado Jesús en estas palabras todas esas leyes ceremoniales, todos esos rituales, todos esos sacrificios, todos esos sacerdocios. Daba por terminado el lugar santísimo. ¿Por qué? Porque todo era simbólico. Y nada de lo que hagamos puede hacernos justos ante Dios. No es por obra, nos dice Efesios 2, 8, 9. Es por la gracia y es por la fe que tenemos en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, por la que somos salvados. Pero esta venda sigue todavía con el pueblo judío. Pero Dios trata
más adelante, como dice su palabra en Daniel 9, con su pueblo. Y bueno, pues este pacto que Jesús hace, como dice Levítico 17:11, la vida está en la sangre. Y esta no es la sangre de cualquiera, esta es la sangre del Hijo de Dios, que será derramada en la cruz. Y en el momento en que esa sangre es derramada en la cruz, este pacto nuevo se activa. Cristo es nuestra Pascua. El cumplimiento de la Pascua en la cruz es la cruz de Cristo, el sacrificio de un animal, de un inocente, el justo por los injustos, para ser llevados a Dios, para pagar todos nuestros pecados. Es nuestra Pascua porque pasamos de una esclavitud a la libertad. ¿De qué esclavitud? Así como el pueblo hebreo se liberó de la esclavitud de ese pueblo mundano, nosotros somos liberados de la esclavitud del pecado. Somos liberados del poder que tiene el pecado sobre nosotros. Está en nosotros no darle esa autoridad al pecado. Si nosotros mantenemos nuestra relación con Dios y el Espíritu Santo guía tu vida, eso te mantendrá alejado del pecado. Recuerda que el pecado ya no tiene poder sobre ti. Volviendo a ese pasaje en Éxodo 12, en donde cada casa pudo haber hecho lo que quería. Es decir, pudo haber separado ese cordero, pudo haber matado ese cordero, pudo haber comido ese cordero, pero tal vez no puso la sangre en los dinteles. Esa casa pudo haber hecho muchas cosas, como tú, como yo. Esa casa somos nosotros. Podemos hacer muchas cosas que tal vez pensamos que van a agradar a Dios, pensando que estamos obedeciendo, pensamos que hacemos las cosas bien, pensando que no ofendemos a nadie. Pero la realidad es que si no creemos y no tenemos fe en la sangre, la fe es por la sangre, es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre ha sido por la fe. Y cuando Dios pasa de frente por todas esas casas, Dios no hace distinción de casa. Y muchas cosas podían estar sucediendo dentro de estas casas. Tal vez pasaba por casa de don Monchito, ¿verdad?, que era infiel a su esposa, y tal vez más adelante estaba la casa de doña Chana, ¿verdad?, que le era fiel a su esposo, y después estaba la casa de un defraudador. Dios no hizo distinción, pasó de frente y tal vez se dio cuenta de todo lo que sucedía. Pero lo importante, lo que los iba a salvar, era la sangre del Cordero. Dios no se fija quién está en la casa. Como estuvieran, el estado en el que estuvieran dentro de esa casa, Dios los salvaría. Y así es como Jesús te dice: ven así como estás, con todas tus cargas. Yo ya pagué todo eso que tú traes, yo ya lo pagué en la cruz. Ven, yo te recibo con los brazos abiertos. Todos tus pecados por ese sacrificio son borrados. Él ha pagado por todos los pecados pasados, por todos los pecados presentes y por todos los pecados futuros. Dios transforma tu vida. Y la mayor manifestación que tenemos de la gracia de Dios es la cruz. Es como brilla esa cruz. Y todo lo que tienes que hacer para recibir eso, para recibir ese regalo inmerecido, es creer en el Cordero de Dios, creer en el Hijo del Hombre, creer en lo que sucedió en esa cruz.
Y todo esto forma parte del plan de Dios. Y ahora tú y yo vivimos bajo la gracia. Y no quiere decir que tenemos una licencia para pecar, como dice Pablo, porque hemos sido apartados, somos santos, hemos sido apartados, y Dios va a estar transformando nuestras vidas y va a estar trabajando dentro de ti, dentro de mí. Y esa obra Dios la va a terminar. Y pues este es el mensaje, querida familia. Muchas gracias y quisiera que me acompañen en una oración. Precioso Padre, te doy gracias, Señor, por estos momentos, Señor. Te doy gracias por enviar a tu Hijo, Señor, a este mundo, por amor. Gracias por el sacrificio de tu Hijo en la cruz. Gracias por todo lo que somos en Él. Gracias por su muerte, por su resurrección, porque gracias a que Él venció a la muerte, Señor, nos levantamos en victoria junto a Él y somos más que vencedores, Señor, por aquel que nos amó. Y aquí estamos, Señor, a los pies de esa cruz, viendo lo majestuoso que se levanta la cruz delante de nosotros, Señor, viendo lo esplendorosa que es esa gracia, Señor, cómo brilla esa gracia en esa cruz. Señor, que nuestras vidas valgan la pena por ese sacrificio, Señor. Padre, damos gracias, Señor, porque tú nos has dado tu palabra. Tú nos enviaste a tu Hijo y nos has dado tu precioso Espíritu Santo que mora ahora dentro de nosotros, Señor. Ya no dentro de templos hechos por manos humanas, Señor. Y te damos gracias, Señor, porque en esa cruz tenemos perdón de pecados. Tenemos vida eterna, Señor, tenemos salvación, hemos sido redimidos, Señor, y podemos tener una relación íntima contigo. Podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Padre, te damos gracias en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchas gracias, familia.